Policías racistas esposan a una general negra, su llamada al Pentágono destruyó sus carreras. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Capítulo 1. Una mañana como cualquier otra. El sol de la mañana apenas tocaba el asfalto cuando la general Dalia M. Valle estacionó su camioneta negra frente a una pequeña cafetería del centro. Vestía de manera sencilla, chaqueta gris, gorra de béisbol pantalón de entrenamiento, camuflando cualquier indicio de autoridad. Solo quería un café y unos minutos de silencio antes de su reunión en la base. A nadie le pasaría por la mente que aquella mujer de piel oscura, rostro sereno y mirada firme era una de las figuras más respetadas del ejército. Su nombre no estaba en la prensa, pero en el Pentágono, cada decisión suya era escuchada con atención. Mientras esperaba en la fila, revisaba mensajes cifrados en su celular militar, los ojos atentos a cualquier alerta, aunque su rostro permanecía impasible. Aquel día, algo en el aire se sentía denso. Afuera, 2 patrullas se habían estacionado con rapidez. Dalia no les prestó atención, estaba acostumbrada a ver movimientos policiales, y su instinto rara vez se equivocaba. Sin embargo, algo empezó a incomodarla. Miradas. Murmullos. Una barista blanca hizo un gesto sutil hacia los oficiales que ya entraban por la puerta. «Usted, salga del local, ¿tiene identificación?», exigió uno de los agentes, sin preámbulos, con la mano en la funda de su arma. Dalia alzó la mirada, sorprendida, pero mantuvo la calma. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó con voz firme. La respuesta fue un silencio tenso seguido por un empujón. «He dicho que salga, ahora». La cafetería se congeló. Los clientes observaron en silencio, algunos sacando celulares. En segundos, uno de los policías esposó a Dalia frente a todos, empujándola hacia la salida sin explicaciones. Nadie sabía quién era ella. Nadie imaginaba que la mujer que ahora era tratada como una criminal estaba a solo una llamada de reconfigurar sus destinos. A pesar de las esposas, su mirada no mostraba ni rabia ni súplica. Solo una certeza fría. En su mente, una única decisión latía como tambor: es hora. Con un pequeño gesto, presionó el botón de emergencia oculto en su reloj táctico. Y lo que sucedería después cambiaría no solo su día, más las carreras de todos los involucrados. Capítulo 2. No sabían a quién habían tocado. Los policías arrastraron a Dalia fuera del local sin siquiera leerle sus derechos. «Será mejor que coopere, señora. Está actuando de forma sospechosa», murmuró uno de ellos, ignorando deliberadamente a los testigos que grababan con sus teléfonos. El otro agente, más joven y visiblemente nervioso, no pudo evitar cruzar mirada con los ojos de acero de la mujer esposada. Algo en ella no encajaba con el perfil que intentaban forzar. Pero ya era tarde para arrepentimientos. La humillación pública era un hecho. Dalia fue empujada dentro de la patrulla sin violencia visible, pero con desprecio evidente. Desde el asiento trasero, mientras encendían las sirenas, su mente operaba como en una operación militar, fría, precisa, metódica. Observó el entorno. Contó los segundos. Memoró rostros. Mientras tanto, su reloj emitía un pulso cifrado directo al Comando Central del Pentágono, activando un protocolo reservado para incidentes internos críticos. Ella no necesitaba levantar la voz. Su presencia hablaba por sí sola. A varios kilómetros de allí, en un edificio sin ventanas con una sigla casi desconocida, una luz roja parpadeó. Un mayor de telecomunicaciones interrumpió su rutina y en segundos su rostro pasó del aburrimiento a la urgencia. Código Delta Negra 5. Confirmado. Coordenadas recibidas. En minutos, comandos especializados se pusieron en movimiento y altos mandos militares recibieron la alerta. El nombre de Dalia M. Valle ya estaba en la mesa del secretario de Defensa y en oídos que no toleraban errores. Mientras tanto, los policías seguían riendo, orgullosos de su detención ejemplar. «Estas mujeres creen que pueden hacer lo que quieran», dijo uno mientras revisaba su celular. No sabían que eran observados desde el cielo por drones invisibles, ni que un satélite había redirigido su órbita para seguir esa patrulla. La llamada silenciosa de Dalia no solo había sido recibida. Había puesto en marcha una maquinaria implacable que pronto les mostraría el peso real de sus actos. Capítulo 3. El error que cambió sus vidas. El auto policial se detuvo frente a la comisaría del distrito, un edificio gris y monótono donde la burocracia y el desprecio caminaban de la mano. Dalia fue bajada sin delicadeza,
bajo las miradas indiferentes de otros oficiales que asumieron que se trataba de una mujer negra, altiva, y, según ellos, peligrosa por el simple hecho de cuestionar su autoridad. Uno de los agentes le empujó el hombro: aquí nadie es especial, señora. Aprenderá a respetar las reglas. Ella no respondió. Solo los miró como si supiera exactamente cuánto les quedaba de carrera. En el interior de la comisaría, mientras esperaban procesarla, una oficial administrativa recibió una llamada encriptada. Al contestar, escuchó una voz con tono firme y directo: no haga preguntas. Necesitamos acceso inmediato a las cámaras de seguridad. Envíe las imágenes de la detención ocurrida hace 20 minutos a este enlace seguro. La mujer palideció. Esa voz venía del Comando Conjunto de Seguridad Nacional. Sin comprender del todo, obedeció. En cuestión de segundos, los altos mandos ya analizaban cada gesto, cada palabra, cada abuso grabado. Dalia permanecía sentada en una sala de espera, aún esposada, ignorada por todos. A su alrededor, oficiales bromeaban, comían y revisaban redes sociales. Uno incluso tomó una selfie con ella al fondo, riéndose. Mírala, ni habla. Seguro ya entendió quién manda. Pero justo en ese momento, una patrulla militar se detuvo frente al edificio. De ella bajaron dos oficiales con trajes formales, credenciales del Pentágono colgando del cuello. La atmósfera cambió instantáneamente. Nadie sabía qué pasaba, pero algo no cuadraba. ¿Quién está a cargo de esta detención?, preguntó el primero con tono helado. Nadie respondió de inmediato. La tensión era palpable. Los dos policías responsables intentaron justificarse, pero fueron interrumpidos. ¿Saben a quién esposaron? Esa mujer no solo es general. Es asesora directa del Departamento de Defensa en operaciones sensibles. Ustedes cometieron un acto que puede ser considerado una afrenta federal. El silencio fue sepulcral. Uno de ellos tragó saliva. El otro bajó la mirada. Y entonces, por primera vez, comenzaron a temer. Capítulo 4. Decisión sin retorno. Los pasillos de la comisaría, que antes vibraban con la arrogancia de la rutina, se transformaron en corredores de tensión muda. Un comandante del ejército entró sin pedir permiso, seguido por una escolta silenciosa. Llevaban documentos, grabaciones, y una orden clara: recuperar a la general M. Valle de inmediato. Nadie se atrevió a detenerlos. El reloj había marcado el inicio del fin para quienes, por prejuicio, creyeron que podían abusar de su poder impunemente. Ya no se trataba de una detención. Era una crisis institucional. Mientras le retiraban las esposas, Dalia no pronunció una sola palabra. Solo estiró sus muñecas adoloridas y se levantó con dignidad, como quien se sacude el polvo sin perder un gramo de autoridad. Uno de los policías intentó acercarse para disculparse, balbuceando excusas sobre malentendidos y protocolos de rutina, pero fue detenido por una mirada firme del comandante. Tendrá oportunidad de explicarse, frente a un tribunal militar o federal. La humillación cambiaba de manos, lenta e implacablemente. Ya en la camioneta militar que la esperaba afuera, Dalia por fin habló. No es solo por mí. Es por todas las veces que se han salido con la suya. Esta vez, el sistema no va a barrerlo bajo la alfombra. Su tono era calmo, pero cada palabra pesaba como una sentencia. A su lado, uno de los oficiales activó un canal directo con la oficina del secretario de Defensa. El incidente ha sido contenido. La general está a salvo. Recomendamos activar revisión inmediata de procedimientos policiales en la región. Lo que comenzó como una agresión racial estaba por convertirse en un terremoto institucional. Y mientras la comisaría quedaba atrás, los responsables de la detención veían cómo sus teléfonos comenzaban a sonar, uno tras otro. Citaciones. Suspensiones. Requerimientos de declaración. El sistema que antes los protegía ahora se movía en su contra, veloz como nunca antes. Porque habían esposado a la mujer equivocada. Porque creyeron que el uniforme justificaba su odio. Y porque subestimaron el poder de una llamada al Pentágono. Capítulo 5. El primer obstáculo. Aunque había sido liberada, Dalia no sentía alivio. Sabía que casos como el suyo eran archivados o diluidos en comunicados ambiguos. Esa no sería una opción. En una sala del cuartel general regional, se reunió con dos altos funcionarios del ejército. Uno de ellos, con tono moderado, sugirió que lo mejor sería mantener un perfil bajo para no escalar tensiones con la policía local. Debemos pensar en la estabilidad institucional, General M. Valle.
Ella los miró con incredulidad. ¿Estabilidad? ¿A costa de dignidad? No. Su respuesta fue cortante, definitiva. En los días siguientes, Dalia recibió presiones de todos los frentes. Llamadas discretas, correos con advertencias veladas, e incluso insinuaciones de que sus ascensos podrían verse comprometidos si insistía en llevar el caso a público. Algunos la veían como un símbolo incómodo, otros, como una amenaza al sistema que siempre se protegió a sí mismo. Pero ella se mantuvo firme. En su núcleo, había una convicción que ni los años ni las jerarquías pudieron desgastar: el respeto no se pide, se exige. Sin embargo, los obstáculos crecían. Una cadena de noticias sensacionalistas publicó imágenes editadas de su detención, insinuando que había provocado a los oficiales. Panelistas blancos la llamaban conflictiva, mientras omitían su rango y su hoja de servicios. En redes sociales, bots automatizados replicaban las mentiras. La estrategia era clara: desacreditarla, aislarla, quebrarla desde la opinión pública. Incluso algunos colegas comenzaron a evitar mencionarla. El silencio institucional era más doloroso que los grilletes. Pero Dalia no estaba sola. Una joven oficial afrodescendiente, la teniente Celina Duarte, se acercó discretamente. «General, lo que está haciendo importa. Si usted retrocede ahora, nos hunden a todas». Ese momento encendió algo en Dalia. La lucha ya no era solo suya. No se trataba de limpiar su nombre. Se trataba de abrir un camino donde otras no fueran tratadas como intrusas en su propio país. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 6. Una revelación incómoda. Mientras las investigaciones internas se activaban, Dalia solicitó acceso completo a los registros disciplinarios de la comisaría. Tardó días en recibir los archivos, y solo después de ejercer presión directa sobre el Comité de Supervisión Militar. Lo que encontró fue devastador. Los dos policías que la esposaron tenían múltiples denuncias por abuso de autoridad, especialmente contra mujeres negras y latinas. Todas habían sido desestimadas o ignoradas. Dalia sintió náuseas. No era un hecho aislado. Era un patrón. La revelación cambió su enfoque. Ya no bastaba con exponer su caso, había que desnudar todo el sistema de encubrimiento que permitía que oficiales violentos siguieran en servicio. Con el apoyo de un reducido pero comprometido equipo jurídico, comenzó a armar un expediente con testimonios, imágenes, audios filtrados y declaraciones juradas. El documento, titulado Operación Dignidad, estaba destinado al Congreso. Sabía que eso incomodaría a muchos. Precisamente por eso debía hacerlo. Pero la filtración no tardó en ocurrir. Un informante dentro del sistema judicial alertó a los medios sobre el expediente en preparación. En cuestión de horas, la figura de Dalia volvió a los titulares, esta vez no como víctima, sino como amenaza para las estructuras tradicionales. Columnistas la acusaban de militarizar el debate racial, mientras altos mandos trataban de persuadirla para frenar la entrega formal del informe. Las reuniones se tornaron tensas. Las sonrisas diplomáticas, forzadas. Fue entonces cuando recibió una llamada. Al otro lado de la línea, una voz conocida le dijo: «General, si entrega ese informe, tendrá enemigos muy poderosos. No hay vuelta atrás». Ella cerró los ojos. Recordó el frío del suelo cuando fue empujada. El silencio de los testigos. Las esposas. La risa del oficial. Luego, pensó en Celina, en las otras mujeres que nunca fueron escuchadas. Y respondió con calma: «Entonces que sepan que ya tomé mi decisión. No estoy sola. Y esta vez, no nos van a callar». Capítulo 7. Incendiar el silencio. La entrega del expediente Operación Dignidad al Congreso fue transmitida en vivo por canales alternativos. Mientras los medios tradicionales ignoraban el hecho, miles de personas se conectaban por redes sociales para escuchar a Dalia M. Valle leer los casos uno por uno: abusos silenciados, víctimas olvidadas, cadenas de encubrimientos. Cada testimonio era una herida abierta. Cada nombre, una deuda pendiente. Su voz no temblaba, pero en sus ojos se leía el dolor acumulado de generaciones. La repercusión fue inmediata. Protestas espontáneas surgieron frente a estaciones de policía en varias ciudades. Mujeres afrodescendientes marchaban con carteles que decían: «Yo también fui esposada y no somos amenazas, somos líderes». El eco de su lucha se volvía colectivo. Pero con la fuerza vino también la respuesta. Funcionarios comenzaron a desmentir, distorsionar, atacar su credibilidad. Un fiscal anunció que revisaría posibles violaciones al deber institucional por parte de Dalia.
Era una ofensiva desesperada para apagar el fuego. Dentro del ejército, la división era clara. Algunos oficiales la acusaban de traicionar la neutralidad militar, otros la consideraban un símbolo de coraje. En el fondo, todos sabían que la institución jamás sería la misma después de aquello. Mientras tanto, Dalia seguía trabajando, reuniendo nuevas pruebas, escribiendo cartas a familias que por años habían callado por miedo. No buscaba fama ni venganza. Buscaba justicia. Y sabía que, para alcanzarla, tendría que perder amigos, reputación y hasta su cargo. En medio del caos, una noticia interna la derrumbó por un instante. Celina Duarte había sido trasladada de forma irregular a una base remota. Sin aviso. Sin motivo. Era una represalia. Dalia sintió una mezcla de culpa y furia. Están tocando a los que me rodean. Eso significa que estamos cerca de algo grande. Esa noche, sola en su habitación, escribió una carta, no de despedida, sino de legado. Sabía que el momento más oscuro estaba por llegar. Y con él, la posibilidad de cambiarlo todo. Capítulo 8. El precipicio. La amenaza no tardó en materializarse. Una mañana, al llegar a su oficina, Dalia fue recibida por dos hombres vestidos de civil. Presentaron documentos oficiales. Ella fue suspendida de sus funciones por tiempo indeterminado, sin detalles ni acusaciones concretas. El golpe fue seco. Su placa, su identificación, todo le fue retirado. Puede apelar. Mientras tanto, le recomendamos no hablar con la prensa. Salió del edificio en silencio, con la cabeza en alto y el corazón en guerra. No había vuelta atrás. Las redes sociales estallaron con la noticia. La etiqueta almohadilla General M. Valle no tardó en volverse tendencia. Activistas, exsoldados, líderes comunitarios, incluso figuras internacionales, comenzaron a manifestar su apoyo. Pero en los pasillos del poder, la tormenta era otra. Senadores recibían llamadas, directores de agencias eran presionados a restaurar el orden, y antiguos aliados de Dalia comenzaban a tomar distancia, temerosos de la marea que ella había provocado. Lo que estaba en juego ya no era su carrera. Era el alma de una nación. Esa noche, sola en su casa, Dalia se quebró por primera vez. No por debilidad, sino por humanidad. El rostro de Celina le venía a la mente, así como los de tantas mujeres que la habían abrazado llorando después de sus declaraciones. Encendió una vela. Se sentó frente a la ventana. Y lloró. Por ellas. Por su madre. Por todas las veces que tuvo que ser más fuerte de lo justo. Pero incluso en su llanto, había fuerza. Porque entendía que perder era parte de la batalla. Y que resistir era ya una forma de victoria. Al día siguiente, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una tarjeta blanca y una palabra escrita a mano, gracias. También había un pendrive. Al abrirlo, descubrió videos internos de la comisaría, evidencias nunca reveladas de abusos, burlas, tratos degradantes. Era la pieza que faltaba. No sabía quién lo había enviado, pero si entendía lo que significaba, no estaba sola. Desde las sombras, alguien más también había decidido pelear. Capítulo 9. Renacer de las cenizas. Con el pendrive en mano, Dalia se sentía nuevamente en pie. Aquellas imágenes eran irrefutables, policías mofándose de víctimas, destruyendo pruebas, amenazando denunciantes. Las grabaciones no solo confirmaban todo lo que ella había dicho, sino que ampliaban el alcance del escándalo. Lo primero que hizo fue contactar al Comité de Ética del Congreso. Esta vez, no pidió permiso. Exigió una audiencia pública. El país tenía que ver. Tenía que escuchar. Tenía que saber. La noticia se propagó como pólvora, la General M. Valle presentará nuevas pruebas en audiencia federal abierta. Las calles comenzaron a llenarse de nuevo. Las manifestaciones que antes eran locales ahora se extendían por todo el país. Ancianas con medallas militares. Jóvenes con carteles que decían no más silencios. Políticos oportunistas trataban de subirse a la ola. Pero el pueblo sabía quién había encendido la llama. Era ella. La mujer que se negó a agachar la cabeza cuando la esposaron sin motivo. En el cuartel militar donde aún tenía aliados, un grupo de oficiales preparaba la logística para protegerla. Van a intentar detenerla, intimidarla o desacreditarla otra vez, advirtió el coronel Iglesias. Dalia, con la serenidad de quien ha cruzado guerras, respondió, que lo intenten. Yo no vengo sola. Vengo con la verdad. Esa noche, mientras revisaba las pruebas una vez más, recibió un mensaje cifrado, mañana no será solo su lucha.
Estamos con usted. Por primera vez en semanas, sonrió. La mañana siguiente, al llegar al Congreso, miles de personas la esperaban con aplausos y respeto. No había uniformes, ni rangos visibles. Solo una multitud que entendía lo que estaba en juego. Dalia subió los escalones con paso firme. Cada uno era un eco del pasado, el del desprecio, el del abuso, el del miedo. Pero ese día, subía como símbolo. Como testimonio vivo de que el poder real no nace del cargo, sino del coraje de no callar cuando todos esperan que lo hagas. Capítulo 10. La calma antes del juicio. Horas antes de la audiencia, un equipo legal intentó frenar su declaración. Alegaron que las pruebas no habían sido obtenidas por vías oficiales y que su testimonio podría afectar la estabilidad institucional del país. Era el último intento de silenciarla. Pero ya no era la misma mujer que fue empujada dentro de una patrulla. Dalia levantó la vista, miró a los abogados que buscaban intimidarla, y dijo, ¿estabilidad? Lo que amenaza a este país no es la verdad. Es el silencio. Mientras se ultimaban detalles en el salón principal del Congreso, los medios ya habían tomado posición. Cámaras, micrófonos, transmisiones en vivo. Todo estaba listo para el momento decisivo. Celina, quien había regresado a escondidas con ayuda de oficiales leales, logró entrar entre la multitud. Su presencia fue un faro silencioso. Dalia la reconoció entre la gente y asintió con los ojos. Sabía que esa batalla era también suya. En una sala lateral, los responsables de la detención ilegal estaban sentados, esperando. No esposados. No humillados. Aún en servicio. Aún protegidos. Pero sus rostros revelaban otra cosa, miedo. Miedo a ser expuestos, miedo a perderlo todo, miedo a que esta vez no hubiera un superior que los cubriera. Porque sabían que el mundo observaba. Y que la mujer que entraba al recinto no era una denunciante más. Era una fuerza imparable. Antes de entrar al salón, Dalia respiró hondo. Un asistente del Congreso le ofreció ayuda para llevar los documentos. Ella negó con la cabeza. Estos los cargo yo. Como cargué todo esto durante años. A cada paso, sentía el peso de las voces que representaba. Y al cruzar la puerta, el silencio fue absoluto. No había marcha atrás. Frente a ella, estaban los jueces, los culpables, los inocentes, los cómplices, y la historia esperando ser escrita. Capítulo 11. El día que todo cambió. Cuando Dalia comenzó a hablar, oíase apenas o leve zumbido das cameras e osam nervoso das respiraco escondidas. Su voz, sin temblores, llenó el recinto. No vine aquí a defenderme. Vine a denunciar un patrón que ha sido ignorado durante décadas. No soy la única. Solo soy la primera que no bajó la cabeza. Con cada palabra, los rostros en la sala se tensaban. Las pantallas mostraban videos irrefutables, oficiales riéndose mientras destruían pruebas, grabaciones de mujeres rogando ayuda y siendo ignoradas. Nadie en el salón podía mirar hacia otro lado. Los agentes implicados intentaban mantener la compostura, pero el escándalo los envolvía como una tormenta. Los legisladores no sabían si tomar notas o simplemente guardar silencio. Algunos miembros del Congreso lloraban abiertamente. Y cuando Dalia alzó una foto de Celina, acompañada de otras 10 mujeres uniformadas que habían sido hostigadas o discriminadas, el silencio se quebró con aplausos espontáneos desde las galerías. El juez presidente ordenó orden, pero ya era tarde. La verdad se había soltado. Ya no volvería a ser encerrada. En la fase final, Dalia no pidió castigos. Pidió reformas. Cambios estructurales. Protección real para quienes denuncian. Y exigió que las Fuerzas Armadas y la policía abrieran sus archivos a auditorías independientes. El enemigo no está en las calles. Está dentro, protegido por el miedo y el poder mal usado. Cuando concluyó su intervención, no hubo ovación. Hubo algo más profundo, respeto. Aquella mujer que fue esposada por su color de piel había obligado al sistema a mirarse al espejo. Horas después, las primeras suspensiones comenzaron. Investigaciones federales fueron abiertas. Los 2 policías que la habían detenido fueron separados del cargo e interrogados por una comisión especial. Pero más allá de eso, algo intangible había cambiado. En academias, comisarías y cuarteles de todo el país, oficiales jóvenes hablaban de ella. Dalia M. Valle no solo había ganado una audiencia. Había dejado una marca. Había abierto una grieta en el muro de la impunidad. Capítulo 12. Un nombre que ya no podrán borrar. Meses después, en una ceremonia discreta pero cargada de emoción,
Dalia fue reintegrada oficialmente a sus funciones, esta vez con un nuevo título, Coordinadora Nacional para la Reforma Institucional. Pero más que los honores, lo que le importaba era el simbolismo. Estaba de pie, visible, viva, después de todo lo que intentaron hacerle. En el auditorio, estaban Celina, veteranas anónimas, jóvenes aspirantes. Y al fondo, decenas de rostros que ya no temían. Un periodista se le acercó al finalizar el evento. General, ¿volvería a hacer todo lo que hizo, sabiendo lo que tuvo que enfrentar? Ella sonrió sin ironía. Cada golpe, cada silencio, cada intento de hacerme retroceder me trajo hasta aquí. Y si una sola mujer negra se siente hoy más fuerte por mi historia, entonces valió la pena. Se alejó sin esperar más preguntas. Ya no tenía que explicar quién era. El país entero lo sabía. En la comisaría donde todo comenzó, una placa fue retirada en silencio. El nombre del jefe que encubrió tantos abusos desapareció del directorio. En su lugar, una joven oficial colocó una frase: aquí, alguna vez creyeron que podían esposar la dignidad. Nadie volvió a tocarla. Nadie se atrevió a quitarla. Porque ya no era solo memoria. Era advertencia. Era promesa. Y así, la mujer que fue humillada frente a una cafetería sin razón ni justicia se convirtió en símbolo. En cada rincón donde antes reinaba el miedo, su nombre ahora era sinónimo de coraje. Dalia M. Valle no pidió venganza. Exigió respeto. Y lo consiguió. No con armas. No con gritos. Sino con la verdad, sostenida como escudo, hasta que el país ya no pudo seguir mirando hacia otro lado.